grabar. El tema de hoy es el diezmo. Vamos a ver de qué se trata este tema del diezmo. A ver, estoy con una dificultad aquí. Ahí listo. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del diezmo? Vamos a pasar, lógicamente, a grandes rasgos a través de toda la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Vamos a comenzar hablando cuándo aparece por primera vez mencionado el tema del diezmo en el Antiguo Testamento. Y para eso es necesario irnos al libro de Génesis. Aquí yo tengo el texto, lo voy a leer yo, pero ustedes pueden anotar si quieren. Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Génesis 14, del 18 al 20. Dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ustedes sabrán que Abraham salió a la guerra, a hacerle guerra a dos pueblos que le habían hecho daño a su sobrino Lot. Y él logra derrotar a estos reyes, no solamente dos, son varios reyes que derrotó Abraham. Y luego que derrotó a estos reyes, le salió al encuentro un hombre llamado Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, dice la Biblia. Y Dios, como en reconocimiento de la autoridad espiritual, perdón, Abraham, como en reconocimiento de la autoridad de este hombre, dice que le entregó el diezmo de todo. Apartó una décima parte de todo el botín que había ganado en la guerra y se lo dio a este hombre que era sacerdote del Dios Altísimo. Ahí vemos como un hombre de Dios le entrega la décima parte a un sacerdote. Es la primera vez que vemos en la Biblia el concepto del diezmo. Hay personas que dicen que el diezmo es propio de la ley de Moisés y que como la ley de Moisés, las leyes nacionales ya no están vigentes sobre nosotros, por lo tanto el diezmo no estaría vigente. Pero acá vemos a Abraham entregando los diezmos a Melquisedec, y eso fue mucho antes de la ley, como más de 400 años, más de 400, como 470 años antes de la ley de Moisés, Abraham entregó su diezmo. Ahí vemos un precedente en las Escrituras. Y la segunda mención al diezmo está también en el libro de Génesis. Génesis 17, del 20 al 22. Génesis 28, Génesis 28, del 20 al 22. Génesis 28, del 20 al 22 dice: E hizo Jacob un voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardase en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí vemos entonces por segunda vez en el libro de Génesis mencionado el diezmo. Un hombre como Jacob hizo un voto. ¿Qué es un voto? Cuando estudiamos hace un par de semanas la confesión de fe, un día viernes, la confesión de fe de Mister, que habla de los votos y los juramentos, dice que un voto es un juramento que les hace de forma directa a Dios. No hay personas entre medio. Es un juramento, una promesa hecha directamente a Dios. Y Jacob le dijo: si tú estás conmigo, si tú me bendices, el diezmo apartaré para ti. Es cierto que ni en el caso de Abraham ni en el caso de Jacob aparece como un mandato para el pueblo de Dios, pero era una práctica que ya se hacía común en los siervos de Dios. Y seguimos avanzando. Luego ya, cuando llega la ley de Moisés, lo que hace se ordena el tema. Ya era una práctica común entre los hombres de Dios apartar el diezmo para Dios.
Pero ya con la ley de Moisés esto se ordena y se instituye como tal, como mandamiento. Lo vemos en Levítico 27, versículos 30 al 34. Dice, repito, Levítico 27, 30 al 34. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás. Y si lo cambiare, tanto él como el que se lo dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. O sea, acá vemos por primera vez el diezmo como un mandamiento para el pueblo de Dios. Antes ya se practicaba, pero acá en la ley de Moisés se da como un mandamiento, diezmar de todos los bienes. Aquí habla de las vacas, de las ovejas, de todos los bienes y de los frutos de la tierra, apartar una décima parte para Dios. Ahora, ¿qué se hacía con estos diezmos? ¿Qué se hacía con estos recursos en el tiempo del Antiguo Testamento? Eso lo encontramos en Números 18, del 21 al 24. Números 18, 21 al 24, vamos a ver cuál es el uso que se le daba a estos recursos del diezmo. Dice así, a ver, ¿habrá llegado alguien más a la reunión? No, parece que no ha llegado nadie más. Voy a asegurarme. No, nadie más ha llegado. Entonces voy a leer el texto de Números 18, 21 al 24. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueren. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecen a Jehová en ofrenda, por lo cual es dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces Dios dice que los diezmos, todos los recursos, tanto de los frutos de la tierra como de los animales, serían la heredad de los levitas. Los levitas eran la tribu que Dios había apartado para que sean sacerdotes, es decir, para que trabajen en el templo, para que dirijan las reuniones de los cultos de oración a Dios, además los sacrificios de animales y todo el trabajo que se realizaba en el templo. Todos ellos, todos los diezmos, eran para el sustento de los levitas. Entonces, ¿qué se hacía con los diezmos? Era para el sustento de los levitas, porque ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, dice. Bueno, en ese tiempo todavía no había templo, estaba el tabernáculo en medio del desierto, pero los levitas trabajaban primero en el tabernáculo, luego en el templo, y eran sostenidos exclusivamente por los diezmos que el pueblo le entregaba. Los levitas, personas consagradas al trabajo de Dios, eran sostenidos por los diezmos. Nos vamos a saltar un poco aquí algunos textos del Antiguo Testamento, porque me interesaba que quedara claro que hombres de Dios tenían como práctica ya diezmar. Después, con la ley de Moisés, se instituyó como mandamiento. Y los usos que se daban al diezmo eran tres usos. Voy a dar solo los textos, no los vamos a leer todo por un tema de tiempo. En estos textos aparecen mencionados los distintos usos. En Deuteronomio 14, del 22 al 26. Deuteronomio 14, 22 al 26. Voy a dar otro texto. Deuteronomio 26, versículo 12. Deuteronomio 26, 12. Y el otro, el que ya leí anteriormente, el número 18, del 21 al 24. En estos tres textos aparece mencionado el uso que se le daba al diezmo en el Antiguo Testamento. El primer texto, el que leí, está claro que es para el mantenimiento de los levitas. Vivían los levitas del diezmo. En el segundo texto que les mencioné, que es el de Deuteronomio 14, 22 al 26, ahí dice
que el diezmo se usa también para la celebración de las fiestas solemnes del pueblo de Israel. Las fiestas que tenía el pueblo de Israel eran sostenidas por medio de los diezmos. Y en Deuteronomio 26:12 dice que también el diezmo se usa para ayudar a los pobres, al extranjero, a los huérfanos y a las viudas. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento un triple uso del diezmo. Primero para el mantenimiento de los levitas, luego para las fiestas del pueblo de Dios y tercero para ayudar a los pobres, extranjeros, huérfanos y viudas. Hasta ahí voy a dejar lo que es respecto al tema del Antiguo Testamento. Voy a dirigirme ahora a buscar texto. Aquí estoy con... Aquí tengo una dificultad porque no se puede minimizar. Ya lo solucioné. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento respecto al diezmo. Porque como le dice, algunos alegan que el diezmo está vigente solamente en el tiempo del Antiguo Testamento, pero vamos a ver que el Nuevo Testamento también tiene mucho que decir acerca del diezmo. Estoy buscando la imagen donde tengo. Aquí lo veo. Vamos a comenzar viendo cómo se refirió el Señor Jesucristo al diezmo. Voy a leer en Mateo 23, versículo 23. Mateo 23, 23. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comillo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Está criticando a los fariseos porque diezmaban la menta, el eneldo, el comino, todo, daban el diezmo de todo, pero descuidaban la parte más importante de la ley. Es decir, descuidaban el aspecto moral de la ley, descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Todos estos son elementos morales de la ley. Dice, esto era necesario hacer, es decir, era necesario hacer justicia, misericordia y fe sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere con sin dejar de hacer aquello? Al diezmo, a diezmar de todo lo que poseían. Por lo tanto, en las palabras del Señor Jesucristo, Él está confirmando la enseñanza del diezmo. En las propias palabras de Jesús, era necesario hacer esto, es decir, la justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que era aquello? El diezmo, según aparece Mateo 23, 23. Después ustedes lo pueden repasar. Recuerden que eh, eh, el diezmo era usado para sustentar a los levitas. Los levitas se transformaban en sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes, pero sí todo sacerdote era un levita. Importante tener eso en mente. Vamos a ver Lucas 20, del 22 al 25. Lucas 20, 22 al 25 dice así: ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron: de César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, acá el Señor Jesucristo está reconociendo que era legítimo y necesario pagarle los impuestos al César, al emperador, pero también había que darle a Dios lo que le correspondía. Según la palabra que ellos tenían en ese momento, lo que correspondía era el diezmo. Ahora, alguien podría alegar, sí, pero Jesús estaba hablando de un contexto judío, estaba hablando de personas que conocían la ley de Moisés. Sí, es verdad. Pero ¿qué hay de Pablo cuando le escribe a los Corintios? Una iglesia compuesta casi en un 100%, pero mayoritariamente por personas gentiles, es decir, personas que no eran judías, que no conocían lo que decía la ley de Moisés.
veamos que Pablo le dice algo muy interesante respecto a este tema a los corintios. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer un texto un poco largo. Desde el versículo 9 al 14. 1 Corintios 9, del 9 al 14. Dice así: porque en la ley de Moisés está escrito. Recuerden, estos eran personas que no conocían la ley, por eso les dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. ¿A qué se refiere Pablo con nosotros? Se está refiriendo a él y a sus compañeros, a los que lo acompañaban en este ministerio del apostolado, a las personas que trabajaban de forma íntegra en la predicación del evangelio. A ellos se refiere con nosotros Pablo. Dice, pues, por nosotros se escribió. ¿Qué se escribió? No pondrás bozal al buey que trilla. Ustedes que han visto, si han visto alguna vez en el campo un buey trillando, bueno, en este tiempo se trillan más con caballos y yo he visto en el campo que con bueyes, pero si le ponen un bozal al buey, no puede comer. Entonces, no le impidas comer al animal que está trabajando. Y dice Pablo que se escribió para nosotros, para los siervos de Cristo, no le impidas comer al que está trabajando. Vuelvo a la lectura. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Bien, hasta ahí Pablo está defendiendo los derechos que tienen ellos como siervos de Cristo de recibir lo material si ellos han sembrado lo espiritual. Ellos están sembrando lo espiritual, están sembrando la palabra de Dios. Y dice, será gran cosa si recibimos de parte de ustedes un fruto en lo material. En el fondo está hablando, ¿serán gran cosa si ustedes nos entregan recursos económicos? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y veamos cómo continúa del 12 en adelante. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Atención aquí. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar, del altar participan? Aquí está nuevamente Pablo citando los tiempos de Moisés. ¿Quiénes eran los que trabajaban en las cosas sagradas? Los sacerdotes, los levitas. Y dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Yo les dije anteriormente, según el texto que leímos, que los sacerdotes comían y eran sostenidos por los diezmos del pueblo. Entonces, eso tenía en mente Pablo, los diezmos del pueblo. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también, es decir, aquí hago un paréntesis, cuando dice así también está diciendo, de la misma forma que los sacerdotes comían del templo, es decir, de la misma forma que los sacerdotes eran mantenidos por los diezmos del pueblo. Ahora vuelve al versículo 14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La nueva traducción, la nueva versión internacional, me gusta cómo lo dice. Dice así el versículo 14. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. O sea, Pablo le está diciendo a los corintios que el Señor ha instituido que los que anuncian el Evangelio, que los que están consagrados a trabajar en lo espiritual, de anunciar el Evangelio de Jesucristo, que de la misma forma como los sacerdotes vivían del templo, así también los que predican el Evangelio vivan de este ministerio, como lo dice la NBI. Es decir, está defendiendo que el que trabaja en las cosas sagradas
tiene derecho a ser sustentado por medio de los diezmos del pueblo, así como en el Antiguo Testamento, también lo es ahora en el Nuevo Pacto. Mateo 10:10 dice, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, hay versiones que dicen, el obrero es digno de su salario. De hecho, Lucas 17 lo dice. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que ostén, porque el obrero es digno de su salario. Leí Mateo 10:10 y luego Lucas 17. El obrero es digno de su salario, dice el Señor. O sea, así como Pablo dice que los que predican el Evangelio vivan de este ministerio, vivan del Evangelio, el Señor Jesucristo está reconociendo que los que trabajan en esto son dignos de recibir un salario. ¿De dónde procede ese salario? De los diezmos y ofrendas que entrega el pueblo. Así como lo hacía en el Antiguo Testamento, encontramos esta correlación en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, he pasado, pero a muy grandes rasgos, por toda la Biblia, entre comillas, con el tema del diezmo. Hemos visto que es enseñado en el Antiguo Testamento. Obviamente no vimos para nada todos los versículos que hablan del diezmo del Antiguo Testamento. En el propio Nuevo Testamento podríamos citar más. Hay enseñanza importante en el libro de Hebreos acerca del diezmo, pero me interesaba eso, que quedara esa clara lo que Pablo le comunica a los corintios. De la misma forma como los levitas, los que trabajaban en el templo, eran sustentados, ¿cómo era sustentado? Por medio del diezmo. Dice, así también el Señor ha ordenado que los que anuncian el Evangelio vivan ¿de qué? Del Evangelio. Y precedentemente le estaba defendiendo el derecho de que ellos, como siervos de Cristo, recibieran un sustento material de parte de la iglesia, en este caso de la iglesia de Corinto. Comentario, hermanos, ¿se entiende la idea? Sí, pastor, está muy claro Muy claro. para mí, muy Ya. clarito. ¿Algún cuestionamiento, alguna duda, Javiera o Catalina? No, súper, también muy claro y preciso. Bueno, voy a ver si me da el tiempo todavía para ver un texto más, no, un par de textos más. Voy a ver el texto de Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 8 y 9. 8, 9 y 10. Hebreos 7, 8, 9 y 10. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. En ese tiempo todavía estaba funcionando el templo de Jerusalén. Se está refiriendo a esos sacerdotes del templo judío. Dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Según los teólogos, todos indican que este Melquisedec era un prototipo de Cristo, como una antesala de Cristo. Incluso es probable que sea lo que se conoce como una cristofanía, es decir, una presentación de Cristo preencarnado, que este que adopta el nombre de Melquisedec sea Cristo mismo que se le apareció a Abraham. Y sabemos, como dice Hebreo, que el sacerdocio de Melquisedec es muy superior al sacerdocio de Leví, a los descendientes de Leví. Melquisedec es superior a ellos, es un sacerdote que está por sobre ellos. Y también está planteando este texto que Abraham ciertamente es superior a Leví, porque Abraham es padre de Leví. Y Abraham, siendo mayor que Leví, le entregó los diezmos a uno mayor que Leví. Lo entregó a Melquisedec. Y los cristianos no estamos bajo el sacerdocio de Leví, según plantea el propio texto hebreo. Dice, estamos según el sacerdocio de Melquisedec. Es decir, todo indica que este Melquisedec es Cristo mismo. Y Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Dice, porque, por decirlo así, dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec
le salió al encuentro. Claro, para explicar o aclarar que este Melquisedec es Cristo da para otro tema, pero la idea es que Abraham le entregó los diezmos a uno mayor que Leví, y ese mayor que Leví es Cristo. Y los cristianos no estamos según el sacerdocio de Leví, sino que según el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec es nuestro sumo sacerdote. Dicho de otra forma, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Además, hay importantes principios que favorecen esto del diezmo. Uno de los principios es la igualdad. ¿A qué me refiero con igualdad? 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas entonces. O sea, el principio del diezmo nos asegura que cada cual dé según haya prosperado. Es decir, todos damos lo mismo. Esto favorece la igualdad en la dádiva de la iglesia a Dios. ¿Por qué es igualdad? Porque el diezmo es el 10%. Una persona que gana 2 millones de pesos va a dar el 10%. El que gana el sueldo mínimo también va a dar el 10%. A esto me refiero con el principio de igualdad. Esto se ve fortalecido por el diezmo. Ahora, yo les hablé para qué se usaba el diezmo del Antiguo Testamento. Dice para el sostenimiento de los levitas, ¿cierto? Bueno, ahora en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿para qué usamos el diezmo? Para exactamente lo mismo que se usaba en el Antiguo Testamento. Dijimos que primero se usaba para el mantenimiento de los levitas. Bueno, actualmente el diezmo se utiliza también para el mantenimiento de pastores, de misioneros, de obreros cristianos que trabajan de forma integral en la iglesia. Así que la misma necesidad que tenía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento de sustentar a los levitas, hoy tiene la misma necesidad de sustentar pastores, misioneros y obreros a tiempo completo. Dijimos que en el Antiguo Testamento el diezmo se utilizaba para las fiestas solemnes del pueblo. Bueno, en nuestros tiempos se necesita del diezmo para financiar actividades de la iglesia, ya sea actividades evangelísticas, pagos de arriendo, de agua, de luz, de cuentas telefónicas, de internet, de comidas en la iglesia, de gastos de aseo. Todos esos gastos son sustentados por medio del diezmo. Además, dije que en el Antiguo Testamento se utilizaba para ayudar a los pobres, al extranjero, a los huérfanos y la viuda. Bueno, los recursos que recoge la iglesia por medio de diezmos y ofrendas también se usa para ayudar a hermanos necesitados de nuestra iglesia o personas pobres que muchas veces llegan pidiendo ayuda a nuestra iglesia. ¿Qué sucede? Sucede. Personas pobres, personas que están cesantes, personas enfermos, a todos esos necesitados, ¿cómo la iglesia los ayuda? Lo ayuda con alimentos y en ocasiones con dinero. ¿Y de dónde salen esos dinero? De los diezmos y ofrendas que entrega el pueblo de Dios. Así que las mismas necesidades que existían en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento son las necesidades que existen hoy. Y de la misma forma como se solventaban esas necesidades en el tiempo del Antiguo Testamento, se hace hoy. Hoy día se sustentan pastores, se ayuda a los pobres, se financia las actividades de la iglesia por medio de diezmos. Así que las mismas necesidades de antes son las de ahora. ¿Cómo las sustentamos? De la misma forma, por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Particularmente estamos hablando del tema del diezmo. Así que eso, hermanos. Hay promesas en la Escritura. Por ejemplo, cuando dice Filipenses: mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Puede de repente una persona estar pasando necesidad en la iglesia, pobreza, y le citamos ese texto: Dios suplirá todo lo que te falte según sus riquezas en gloria. Sí, pero Malaquía dice: lleva mis diezmos al alfolí y pruébenme en esto. O sea, si la persona está pasando pobreza, es muy probable que ese hermano no está siendo fiel con Dios en el tema del diezmo, porque hay promesa de Dios. No cité ese texto, pero está en el libro de Malaquías, capítulo 4. El Señor promete bendecir a aquel que es fiel con los diezmos, y también hay una maldición para el que no es fiel a los diezmos. Dice que le está robando a Dios.
Así que cuando un hermano pasa por extrema pobreza, puede que sea ese el motivo. Tiene que examinarse la persona, examinarse el hermano. Yo quiero que Dios me bendiga, que me prospere económicamente, pero ¿y yo estoy siendo fiel al Señor con mi tiempo o no lo estoy haciendo? ¿O será que Dios me está disciplinando justamente por ese tema? Yo el otro día les conté un ejemplo mío, que un mes me vi bien apretado, dije, no, este mes no voy a diezmar. Y justo ese mes me despidieron del trabajo y estuve 6 meses sin trabajo. Fue hace varios años atrás. Pero ahí Dios me disciplinó y nunca más después dejé de diezmar. Y nunca me ha faltado, gracias al Señor. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Comentar? Hermano Gabriel. Estuvo bien bueno la gracia que le hizo Dios entonces, pastor. Ah, ja, 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 bien buena. Sí. Sí, Javier, porque ¿nada yo, que agregar? yo en lo mío, en lo personal, creo que lo puse el otro día, lo comenté como ejemplo también, po. ¿Mm? A mí siempre Dios me ha prosperado, me cunde mucho la plata, pero también soy bien estricto como le comenté que Eduardo no lo deja, lo lleva correteadito. ¿Mm? Así es. Así Javier, que ¿algo que agregar? eso, pastor. No, no, nada, que estaba súper claro y bueno, a mí personalmente, como yo también vengo de experiencias de otras iglesias que también pues el diezmo no lo tenían como una forma, no un mandato en sí, entonces para ¿Mm? mí igual es súper importante este proceso para poder comprenderlo, obviamente. Bueno, ahí después pueden repasar los textos que le indiqué. El de Corintios, 1 Corintios 9, para mí es crucial para defender el diezmo desde el punto de vista del Nuevo Testamento, la vigencia para hoy. A la Cata no la vamos a interrumpir porque iba manejando, no sé si llegó a su casa, pero si va que va manejando todavía no la vamos a interrumpir. Así que eso, nos queda solamente una clase, la próxima semana es la última. Así que Javiera, ¿puede orar por favor para que estemos terminando la clase de hoy? Sí, claro. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Agradecemos esta clase. Agradecemos poder estar hoy, Señor, reunidos, poder hablar en torno a esto que es importante, Señor, y es que tú nos enseñas como cristianos a ser dadivosos, generosos, Señor. Primeramente contigo, que tú nos das todo y sabemos que todo también te pertenece a ti. Señor, ayúdanos, danos gracias para poder extender nuestras manos también, Señor, y ser generosos con tu obra, con aquellos que están en el ministerio, Señor, con aquellos que justamente también son dignos de poder comer del Evangelio. Pedimos ayuda, Señor, también para que nada nos falte, que podamos tener Amén. trabajo, Señor, y asimismo de esta forma poder dar aquello que tú nos das, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, hermano, el próximo miércoles, el último tema, vamos a hablar de dones espirituales. Así que eso, que Dios les bendiga, Súper, hermanos. pastor.